Recuerden que la semana pasada nosotros estuvimos comenzando el artículo 2 de los 39 artículos de la religión, o 39 artículos de la fe, en que resumen y reducen, en realidad esta es la cosmovisión bíblica de una iglesia histórica, como es la iglesia anglicana. Hay varias iglesias que tienen sus confesiones de fe o sus artículos doctrinales, ¿no? En el fondo es una declaración de decir, en esto es lo que creemos, y lo que nosotros estamos haciendo entonces es estudiar cada uno de estos aspectos para tener claridad justamente en ello, en qué es lo que creemos y definitivamente que nos permita no solamente saber en qué creemos, sino sobre todo tener una identidad en Cristo, una identidad como cristianos, una identidad que está basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, estas son declaraciones que surgen y parten, por una parte, de la misma palabra de Dios y por otro lado también de los credos de la iglesia histórica, de la iglesia cristiana. Eh, Algunos de los elementos que ya hemos visto, obviamente, resumiendo un poco lo que habíamos visto la semana pasada, es el misterio de Cristo. Recuerdan ustedes, el propósito de Dios es unir todas las cosas bajo Cristo. Sí, ciertamente hay un misterio oculto en Dios y revelado a Pablo, a los profetas, en el Nuevo Testamento lo tenemos claramente, a los apóstoles en general. Y Dios creó en Cristo un nuevo pueblo que eh, nosotros le llamamos la iglesia. Entonces no hay una separación desde la perspectiva que vemos acá, no hay una separación en que hay un una entrega de gracia distinta para Israel que para la iglesia. Creemos honestamente a partir de la palabra de Dios que la iglesia es una, es visible e invisible, ¿no? Es visible la que vemos, pero es invisible la que se traslada en toda la historia de la humanidad, incluyendo al pueblo de Israel. No tiene una medida de gracia distinta el pueblo de Israel, sino que todo a la luz de la palabra de Dios se fusiona en un solo pueblo que es el pueblo de Dios. Ahora, hasta ahí más o menos hemos visto la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Del artículo 2. El artículo 2 en su conjunto dice lo siguiente. El Hijo, que es el verbo del Padre, y ya habíamos analizado lo que significaba que fuera el verbo, ¿no es cierto? La acción viva, no solamente escrita, del Padre es la acción misma lo que le da sentido y lógica al plan de Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y esto quería decir, como habíamos visto, a la luz de la palabra de Dios, que no fue creado en un momento determinado. Engendrado es el entender que tiene la misma esencia, la misma sustancia de Dios Padre y también la misma eternalidad. No hubo un momento en el tiempo en que se define cuándo comienza a aparecer una figura nueva. Siempre ha estado desde el principio y lo vemos en la palabra de Dios a Jesús desde la eternidad. Y Jesús es verdadero y eterno Dios, de ahí está el misterio, ¿no es cierto?, de, de que la persona de Jesús es la misma esencia, es la misma substancia con el Padre. Y ahora entonces vamos a la parte que vamos a tocar esta noche, que es el resto de este artículo que dice que, y refiriéndose a Cristo, al Hijo, que el Hijo tomó la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen de su substancia, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, fueron unidas entera y perfectamente en una misma persona para no ser jamás separadas, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliarnos con su Padre y para ser víctima no solamente por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Ese es el articulado completo. Vimos en esta parte que ustedes tienen allí en las letritas un poquito más pequeñas lo que ya estudiamos. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Las frases que están con letras más grandes en esta primera parte y en la segunda parte, en un momento más, la subsecuente última parte de este artículo. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver ahora, ¿qué significa esto de que Jesús tomó la naturaleza humana en el vientre de María Virgen, tomando su sustancia, de modo que las dos naturalezas, tanto divina y humana, fueron unidas entera y perfectamente en una misma persona, Cristo,
Jesús, para no ser jamás separadas, eso es algo interesante que debemos considerar, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto está dicho en términos teológicos o en términos doctrinales. Para que nosotros lo podamos entender, hay que considerar lo siguiente. Para que los seres humanos podamos llegar a participar de la relación filial divina, o sea, para que podamos llegar a ser hijos de Dios, ¿recuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12? Vamos a leerlo, por si no lo recuerdan. En el Evangelio de Juan, está en el capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Juan 1, 12. Que todos los que han creído en su nombre y los que la han recibido pasan a ser llamados o tienen la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12 literalmente dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa el poder y la autoridad de ser, no solo de ser llamados, sino de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? O sea, se establece aquí una relación filial. ¿Y por qué además es divina? Porque no es solamente una relación entre hijos y padre o padre e hijos, ¿no es cierto? Padre, Dios Padre, hijos nosotros, en nuestra relación también con Cristo, incluso en algún momento la palabra de Dios lo llama como el hermano mayor. Hay una relación filial allí, pero es una relación filial divina. Quiere decir que nosotros los seres humanos pasamos a tener una relación profunda con la divinidad, con Dios mismo. Jesús, para eso, para que nosotros pudiésemos llegar a tener esta relación filial como seres humanos con Dios, la figura divina, Jesús, hijo, debía convertirse en un ser humano. Porque si no, no habría sido posible esta relación filial del ser humano con la divinidad. Por eso, el creador del universo, ¿quién es el creador del universo? Juan capítulo 1, nuevamente, ¿no es cierto? Todo fue creado por él, por medio de él y para él. Se refiere a Cristo. Entonces, el creador del universo, Cristo, entró en el vientre de María, siendo virgen. ¿Quién era María? María era una mujer 100% humana. Y por lo tanto, entonces, Cristo lo que hace es adoptar, siendo Dios, se encarna, adopta la naturaleza humana de ella, pero sin perder la naturaleza divina de ser esencia con Dios. Vas a tener dos naturalezas acá. No hay ningún, y lo digo por favor en base a lo que enseña la palabra de Dios, no hay ni un solo antecedente, ni una sola razón, ni un solo argumento bíblico, al menos bíblico, que nos pudiese asegurar de que María, siendo virgen, ¿ya? Y reconocemos la pureza de María um, en este contexto, siendo María virgen, siendo una mujer, no tuvo naturaleza divina, sino 100% humana. Espero que esto se entienda bien. Hay por allí un rezo en el mundo católico apostólico romano que dice, ¿no es cierto?, que María no dice concibió, sino concebida, como la naturaleza misma de María fuese divina. No hay antecedente en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, que asuma que la naturaleza de María, aún siendo virgen, no hubiese sido humana o hubiese tenido algo de divinidad. ¿Recuerdas cómo es el rezo católico? Donde dice que María, ¿cómo fue? Se me está olvidando el rezo. Hace tantos años que no, que no lo rezo. ¿Concebida? ¿Sin pecado concebida? Sin pecado concebida. Ya. Gracias, Pablo. ¿Qué es lo que significa esto? Si nosotros consideramos que un ser humano ha sido concebido sin el pecado original, entonces ese ser humano tiene algo de divinidad. El rezo que dice
que María fue concebida, o sea, que nació sin pecado, le hace adquirir entonces una naturaleza doble que no le es propia al ser humano. Pero ese rezo no aparece en la Biblia. ¿Ok? Ave María Purísima, sin pecado concebida, no es... ¿Se refiere a ella o que concibió? Ahí está el punto. No es el concepto que ha ido cambiando, transmutando en el tiempo, es el concepto de que ella fue concebida ella misma sin pecado. En realidad, la Biblia, a lo que la Biblia se refiere en la relación a María, es que ella concibió sin pecado, no que ella fue concebida sin pecado. ¿Se entiende? María, de acuerdo al texto bíblico, fue una mujer sin naturaleza divina anterior. Sí, fue una mujer pura, pero 100% humana. Y así entonces, cuando Jesús se encarna, digamos, se penetra en el útero de María, lo que hace es adoptar la naturaleza humana de ella sin perder la esencia o naturaleza divina de Dios. ¿Ok? Sin eso, Jesús no habría podido estar en nuestro lugar en la cruz llevando nuestros pecados. Entonces, el Hijo Cristo él sí tuvo dos naturalezas y estas naturalezas fueron completas, 100% humano, porque fue hijo de una mujer 100% humana, y 100% divino, porque su padre es Dios 100% divino. Cada una de estas naturalezas opera dentro de sus propios parámetros o limitaciones, las naturalezas tanto divina como humana. Como ser humano, voluntariamente Jesús podía sufrir, pasar hambre, frío, pero como Dios, voluntariamente, por ejemplo, podría haber sido ayudado por los ángeles. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no creen que puedo llamar a millones de ángeles? Pero no lo hizo. Voluntariamente no actuó con los parámetros divinos, aunque podía hacerlo. Pero sí cuando voluntariamente lo podía hacer. ¿Por qué Jesús conocía el corazón humano? Porque era Dios. Ninguna naturaleza se ve afectada la una por la otra. En el caso de Jesús, ni la naturaleza divina afecta la naturaleza humana, ni la naturaleza humana afecta la naturaleza divina en la persona de Jesús. Así entonces Jesús podía usar su naturaleza humana o divina de forma separada o de forma conjunta de acuerdo a su propia voluntad. ¿Para qué? Para sufrir y morir por nosotros. Adquiere una naturaleza en la que podía sufrir y morir. Entonces, no es que Dios haya muerto en la cruz. Dios no puede sufrir ni morir. Según un autor que se llama Bray, en la cruz la persona divina del Hijo de Dios sufrió y murió en su naturaleza humana. ¿Se entiende la diferencia? Esto no es una diferencia sutil, no es accidental, es una diferencia esencial. Ahora, por cierto que esto a nosotros nos va a parecer difícil de entender, pero pensemos que nosotros mismos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, deberemos adquirir una nueva naturaleza, la naturaleza divina, por medio de la cual se nos darán cuerpos celestiales. Es lo que dice 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Que vamos a recibir cuerpos celestiales, pero no se nos va a aniquilar. Vamos a seguir siendo seres con una naturaleza humana, revestidos de una naturaleza divina, con dos naturalezas. Y aún, por lo tanto, entonces seguiremos siendo la misma persona que somos. No vamos a ser aniquilados. Recuerden que si no, la palabra de Dios no diría que seremos salvados. ¿Quién está siendo salvado? El ser humano, ¿no es cierto? Entonces se mantiene parte de la esencia de la naturaleza humana, pero se le reviste con una condición también sobrenatural.
Bueno, por eso es que dicen que en la transfiguración estuvo al lado de ellos, los reconocieron. Exacto. Mm. Cuando Jesús se transfigura en el monte, los apóstoles reconocen, a pesar de que nunca los habían visto antes, pero también por revelación divina, reconocen a las figuras que están ahí, que son patriarcas del Antiguo Testamento, y no simplemente seres con cuerpos celestiales, también tenían su propia esencia como seres humanos. Y de hecho se les da el nombre, ¿no es cierto? ¿Quiénes estaban ahí con Jesús? Ahora, es cierto, nosotros no seremos exactamente igual a Cristo, pero esto es solo para entender que vamos a ser la misma persona con dos naturalezas distintas. Entonces, resumiendo este punto del artículo, Jesús toma la naturaleza humana, recuerden, tiene la misma sustancia del Padre, toma la naturaleza humana. Esa naturaleza, ¿de dónde la toma? Del vientre, del útero de María, virgen. Ella no ha tenido relaciones eh, sexuales, relaciones humanas, está virgen en esos momentos, y esta virgen, Jesús toma de su substancia, digamos, de su ADN, que se desarrolla en su útero, ¿no es cierto? Pero no se desprende de su naturaleza divina. Por lo tanto, la naturaleza divina y la humana fueron unidas enteramente y perfectamente, digamos, un ADN humano y un ADN divino en una misma persona, para nunca ser separadas, de la que resulta entonces un solo Cristo, que es a la vez verdadero Dios, o sea, 100% Dios y verdadero hombre, 100% hombre. No fue mitad Dios y mitad hombre. Ujú. Y nuevamente repito un aspecto que es importante. Estas dos naturalezas no compiten entre ellas. Estas dos naturalezas podrían, dentro de sus parámetros, esa naturaleza humana y esa naturaleza divina, podrían actuar de manera separada o conjunta de acuerdo a la voluntad de Cristo. ¿Ok? Hay una parte muy interesante en la Biblia donde, perdonen que no tenga la cita en este minuto, pero la pueden buscar en alguna referencia, donde Jesús está en la orilla de un lago con sus discípulos y ellos toman una barca y se demoran toda la noche en cruzar, y cuando llegan al otro lado, Cristo ya estaba ahí. Si no hay referencia que haya usado ningún bote, o sea, a- apareció de un momento a otro en el otro lado. Ujú. Esa Esos parámetros de limitación humana voluntariamente en la persona de Jesús simplemente fueron eliminados esas limitantes. Lo mismo que, por ejemplo, el conocer el corazón humano. Y aquí tendríamos montones de elementos donde podríamos, a partir de la palabra de Dios, ratificar lo que estamos diciendo. Jesús mantiene la sustancia con el Padre y con la naturaleza humana a partir de María Virgen. Miren, hay algo interesantísimo. Esto lo explicábamos en un mensaje hace un tiempo atrás. Ustedes saben que la genética, y seguramente los que estudian medicina, y aquí hay algunos que estudian medicina, la genética determina que la marca cromosomática viene dada, contenida en el ADN del padre por la secuencia de las X e Y. Esa parte no sé si tú quieres explicarlo un poquitito mejor, Mateo. ¿Estás por ahí, Mateo? ¿Aló? Sí. Al final lo que determina si es que una persona es hombre o mujer, son varios, o sea, hay varios cromosomas, pero Ujú, hay el cromosoma X ujú, y el cromosoma Y. El ujú, cromosoma en un cigoto, eh, que son, por ejemplo, en el espermatozoide, en el óvulo, solamente está la mitad de la carga genética. ujú, Cuando se une, se define si es que están doble X o XY. ujú, Entonces, viene por parte del padre la mitad, por parte de la madre la otra mitad. ujú, Se ujú, define. ujú. Exactamente. Ahora bien, esta marca cromosomática tiene dos componentes. Ujú. Uno
de la madre y otro del padre. En el caso de Jesús, una parte de la carga, digamos, del ADN es humana, que viene de la madre, y la otra parte de la carga genética es divina, que es de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos, insisto, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, ¿ya?, que Jesús tuvo esta doble naturaleza, siendo 100% hombre, verdadero hombre, 100% Dios, verdadero Dios. Resulta en un solo Cristo, único. No existe otro ser, y uso este término ser con mucho cuidado, en la historia de la humanidad con con esta doble naturaleza. Y por lo tanto es el único Jesús que podría haber ante el Padre, ya vamos a ver esa parte ahora, podría em, haber haberse puesto, y nuevamente lo uso con mucho cuidado porque voy a corregir lo que vamos a decir ahora en un momento más, haberse puesto en el lugar del ser humano. Esto ya lo vamos a corregir inmediatamente. ¿Ok? Esa parte se explica de esta manera. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esta parte, donde Jesús toma la naturaleza humana en el vientre de María, toma de su sustancia, de modo que la naturaleza divina y humana unidas enteramente y perfectamente establecen una misma persona que es Cristo, para no ser separada, lo que resulta Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Hay algún comentario o pregunta sobre esto todavía? ¿Queda claro? Claro. Ok, vamos entonces a la siguiente parte, que es la última parte de este artículo. Ahora, se sigue refiriendo a Cristo. Recuerden que este artículo específicamente se orienta a la persona de Cristo. El primer artículo se orientaba a la triunidad de Dios o a la Trinidad. Ya lo estudiamos hace un par de semanas atrás. Este verdadero Dios y verdadero hombre dice que verdaderamente padeció. O sea, de verdad padeció. No fue teatro lo que hizo en la cruz. Fue crucificado, muerto y sepultado con un propósito, para reconciliar a su Padre con nosotros y para ser víctima, no solamente por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, posiblemente vamos a decir que Jesús murió para reconciliarnos con su Padre, obviamente, pero en la versión original dice para reconciliar a su Padre con nosotros. Normalmente nosotros decimos, ¿no es cierto?, Jesús nos reconcilia con su Padre. En realidad lo que hace Jesús es reconciliar a su Padre con nosotros. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es una diferencia bastante sutil. Es que es Dios quien nos ha rechazado. ¿Por qué nos rechaza? Porque su santidad no puede soportar nuestro pecado. Recuerden que estamos frente a un Dios santo, 3 veces santo. Entonces, su sola santidad no puede soportar nuestra sola presencia, nuestro pecado, que es una mancha. Entonces, cuando Jesús se pone en nuestro lugar, muy entre comillas esto, ya lo vamos a aclarar, lo que hizo Jesús fue quitar la ira de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Lo que hace al limpiar nuestro pecado es quitar la ira, que es una ira justa, del Padre, haciendo que el Padre nuevamente nos reciba. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, lo que hace Cristo no es solo pagar el pecado original de la humanidad, sino además pagar o sacar o limpiar o quitar o expiar, como ustedes lo quieran, cada pecado pasado, presente y futuro de nosotros. Por lo tanto, en la cruz, Jesús no solamente afecta el pecado original de la humanidad, sino también nuestro pecado personal, actual, presente y futuro. Y pasado, por cierto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en la cruz se resuelve el origen de nuestra separación de Dios, pero también se resuelven los efectos secundarios. Entonces, todo pecado puede ser perdonado por la sangre de Cristo en la cruz, pero hay que fijarnos en otro aspecto que parece un detalle, pero que no es un detalle.
Ujú. Recuerden, todo pecado puede ser perdonado por la sangre de Cristo en la cruz, pero lo que no dice es que Jesús toma el lugar de los pecadores en la cruz, sino que paga el precio de los pecados en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la muerte de Cristo es suficiente para expiar todos los pecados, no significa que todos los seres humanos sean perdonados y salvados. Lo quiero explicar. Sin el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz, no sería posible el perdón ni la salvación. Pero el sacrificio no es la garantía de que todos van a ser perdonados y salvados. Ustedes van a decir, bueno, claro, obviamente, muchos rechazan o no aceptan a Cristo. Ahora bien, hagámonos la pregunta. ¿Jesús murió por todos los pecados cometidos por cualquier persona? ¿Murió por todos los pecadores? ¿Qué opinan sobre esto? Es una pregunta capciosa, es una pregunta engañosa. ¿Quieren debatir sobre esto? ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que murió por todos. Ok, que murió por todos los pecadores. Eso es lo que... Ok, ¿quién está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Se me ¿Ya? venía a la mente el pasaje del ladrón en la cruz ¿Ya? y Jesús diciéndole, o sea, lo que veo en esa historia, que Jesús fue el que le perdonó los pecados a ese hombre. Ok, debo aclarar, y ya lo había dicho, eso parece. Sin embargo, lo que Jesús hace es morir por todos los pecados, ¿ok? Por cualquier tipo de pecado, pero no por todos los pecadores. A ver, Sí, está claro. la salvación no es solo un acto de Dios para muchos. Para muchos la salvación tiene que ir acompañada de la voluntad soberana de quien se salva. Ujú. O sea, de que si no se acepta la salvación, entonces esta no tiene valor. Pero lo que la palabra de Dios dice es que si Dios quiere salvar a alguien, en su soberanía lo hará. Y si no salva a alguien Dios, está en su propio derecho. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y esto lo van a ver en Romanos. Así que no es cuando Dios en algún momento determina que alguien no se salva, Dios no está siendo injusto. ¿Por qué? Porque si Dios determina que alguien no se salve, no es porque esa persona era buena, sino porque era justo que no se salvara porque todos han pecado. Todos los que no se salvan son pecadores y por tanto es justo que se pierdan. Ahora bien, por el otro lado, si alguien se salva, no es por ser bueno, porque también ha pecado. Si alguien se salva, es la expresión de la gracia soberana de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. ¿Ok? Vamos a ir a esto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. ¿Ok? Primera de Corintios 1, versículos 26 al 29 dice lo siguiente. Okay. 1, 26 al 29. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Él escogió, ¿ya? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, si nosotros complementamos esto con lo que dice Romanos, y seguramente si no lo han visto ya lo van a ver con Leo, en Romanos en capítulo 9, noten lo que dice porque es
una fuerte declaración sobre esta idea de que Dios nos tiene que salvar, o a alguien se le debe ser salvado. Lo que dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 19 al 26, es lo siguiente. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también, y cita a Oseas, ¿no es cierto? Aquí el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Toda la potestad y soberanía está en manos de Dios. Quizás no nos guste o no entendamos esa lógica, por qué podría Dios determinar que alguien se salve y que alguien no. Pero el problema no es de Dios, sino de nuestra incapacidad de entender la voluntad soberana de Dios. Aquí, nuevamente, y concluyendo, Jesús padeció, fue crucificado, fue muerto y sepultado para reconciliar a su Padre con nosotros, no a nosotros con su Padre. ¿Ok? La ira viene del Padre hacia nosotros, no de nosotros hacia el Padre. Y para ser víctima, ¿quién? Jesús, no solamente por la culpa original de toda la raza humana, sino también, y recuerden que la culpa original es ese alejamiento de Dios, y de ahí en adelante todos hemos pecado y por lo tanto todos merecemos la muerte. Pero también por otra cosa, por todos los pecados actuales de los hombres. Ahora, aquí no vale más la fe del ser humano que la gracia soberana de Dios. Y es aquí donde muchas iglesias tienen un tremendo problema. El tremendo problema es sobre todo el arrianismo, que indica que Dios ofrece la salvación, pero esta depende de ti o depende de una persona. En realidad, Dios no necesita ni siquiera de nuestra autorización, podríamos decir. Dios puede determinar a quién salvar y a quién no, y nadie podría cuestionarlo frente a eso. Ninguno solo. La salvación es un acto de Dios, es una expresión de su voluntad soberana de a quién salva. Si Dios quiere salvar a alguien, en su soberanía lo va a hacer. Y si no, está en su derecho a hacerlo. Jesús murió por todos los pecados cometidos por cualquier persona, pero no murió por todos los pecadores, porque no todos van a ser salvos, por la razón que sea. Podríamos decir eventualmente de que esa razón es que las personas no aceptan a Cristo, ok, aún así entonces no estaría muriendo por aquellos, porque Jesús no derrama su sangre en vano. ¿Se entiende esto? Ajá. Es un asunto sumamente complejo y sumamente difícil de poder aceptar, porque lo que ataca allí es nuestro propio orgullo de querer hacer algo que de alguna manera aumente, equilibre o por lo menos contribuya al acto de Dios. Pero el acto de Dios en la cruz, en la persona de Cristo, es un acto no solamente de su voluntad soberana, sino también de su gracia soberana. ¿Ok?